Estamos otra vez grabando nuestro segundo episodio en Muebles sin Filtros. Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo muy bien, mi Jaime. ¿Tú? Sí, emocionado, ¿no? También. Siento que hay demasiadas cosas que luego nos perdemos en cuántos temas pudiéramos tratar, que a veces es difícil encontrar un target específico de hacia dónde irnos. No, y ahorita que hacemos esto, de cada uno puede sacar una hebra e irte larguísimo, entonces creo que hicimos un buen trabajo tratando de resumir lo que les vamos a platicar ahorita, ¿no? Ok, creo que el enfoque del tema de hoy es cómo o cuándo un inmueble, un bien raíz se vuelve negocio, ¿no? O sea, le generas valor sobre le generas valor sobre eso. Creo que un punto importante era, con lo que empezábamos, es que la tierra es finita, es el único recurso que cada vez, o sea, bueno, no que cada vez queda menos, sino la tierra ahí está, ¿no? Uh-huh. Dentro de una ciudad. Hay historias como las ciudades van creciendo y empiezan las zonas a ir acaparando pues lo que era antes las parcelas, ¿no? Toda esta parte que se va haciendo, y al final del día la tierra pues simplemente va cambiando de mano, ¿no? Uh-huh. O sea, es interesante ver cómo en algunos lugares pues eran los ejidos, luego estaban las parcelas, ¿no? Y luego ya de repente pues ya te encuentras que son unas partes importantes de la ciudad. Y creo que de ahí es cómo empieza la propiedad privada y cómo generas valor en este sentido, ¿no? Sí, 100%. Es interesante ver cómo todas las propiedades cuentan también una historia. O sea, eso es algo padrísimo porque puede ser que venga desde tu abuelo, que la compró y que ya es tuya y que luego la dividieron y que ya le hicieron abajo un local. Y van teniendo esa transformación, esa metamorfosis las propiedades, y se van convirtiendo en lo que son hoy y van cambiando sus usos en función de cómo cambia la ciudad y cómo cambian los comportamientos de los ciudadanos, ¿no? O sea, obviamente el centro, por ejemplo, hoy sigue siendo un enfoque comercial fuertísimo. Seguirá en el tiempo, no lo sé, pero pues ya lleva muchísimos años siéndolo, ¿no? Sí, y hay otras zonas que se han ido abandonando. Entonces, como entender un poquito, aquí a grandes rasgos, lo que queríamos hacer a nivel de introducción. ¿Qué pasa con un inmueble? O sea, cuando tú tienes un inmueble, ¿cómo generas valor sobre él? Esto puede sonar muy lógico, pero pues hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? De hacerlo. Y creo que ahorita hace que estábamos hablando, que a lo mejor no es un punto que traíamos mapeado, que me saltó ahorita, uh-huh. Es muchas veces el tema patrimonial, o sea, en el tema patrimonial de los bienes inmuebles, como tú lo decías, en el tema de las herencias, no sé si te ha tocado un poquito de casos en la inmobiliaria. Yo he tenido, bueno, hay varias propiedades en León muy, muy conocidas, o bueno, de historias así, de que hay gente que le dejaron. Yo tengo unos clientes que les dejaron a los hermanos, les dejaron a cada uno de los tres hermanos herencia de inmuebles ya específicos, a cada uh-huh. quien, ¿no? Y no hubo conflicto. Ya ves que las herencias, bueno, un día sería un tema también la cuestión de las herencias. Pero la hija le dejaron una propiedad que el papá quería mucho, ¿no? El papá, como que esa propiedad era su lugar donde se reunía con los amigos, jugaban póker y esas cosas. Ya con un valor emocional. Es un inmueble, güey, que yo me he acercado a ella y le digo, o sea, aquí puedes hacer 1000 cosas, güey. O sea, está en un bulevar, puedes hacer locales abajo, un edificio arriba. Y ahí tiene su oficina, güey, ¿no? Y es un tema de decir, es que mi papá quería esta propiedad. Sí, pero creo que ahí muchas veces perdemos también el enfoque en decir, hay mucha cuestión emocional o un tema de arraigo con los inmuebles, uh-huh. que a veces no nos damos cuenta, y lo único que está pasando es que estamos dejando de ganar dinero o está perdiendo. Los inmuebles no se deprecian, difícilmente uh-huh. se deprecian, pero aquí creo que este tema puede ser importante en, ok, a lo mejor no soy un experto en esto, pero ¿cómo puedo darme una introducción para hacer negocio con los bienes raíces, ¿no? Porque al final del día, todos los grandes capitales o la mayoría de los capitales que existen en el mundo tienen algo que ver con inmuebles, ¿no? Claro. Y ahí es donde entra un poquito el tema, o una manera de ver lo que es cuál es el mejor y mayor uso Ajá. de un inmueble. Un inmueble, en sus diferentes versiones, puede ser un terreno residencial, puede ser un terreno comercial, uh-huh. puede ser un ejido enorme, puede ser un rancho enorme, puede ser un gran terreno, puede ser un terreno comercial porque está en un bulevar y tiene cierto flujo que lo hace atractivo para eso, puede ser un terreno que esté en una zona casi comercial.
pero no por eso sea factible hacerlo comercial, porque no te va a funcionar, nadie te va a rentar esa propiedad. Entonces, como tratar de entender un poquito cuáles son los diferentes esquemas y ver qué se puede hacer si tienes tú un terreno, una casa, un rancho, lo que sea, qué es lo que tú puedes hacer sobre él en diferentes temas, ¿no? Entonces... Podemos empezar con el tema de plusvalía, si quieres. Sí, claro. Cualquier inmueble, como tú lo decías, en México es muy extraño o no se ha dado en mucho tiempo ver una minusvalía. Es algo distinto a lo que pasa en mercados más especulativos y más sólidos como Estados Unidos. Lo pasó en Estados Unidos y España también. Sí, países europeos, pues, por lo mismo que pasa con las tasas de interés que te pagan los bancos allá, como es muy seguro, pues llega a tener ciertas fluctuaciones, a veces hasta te cuesta estar en la seguridad de ese tipo de inmueble. Pero como también hay un componente muy especulativo, llegas a ver comportamientos que suben y bajan muy cañón, ¿no? Se viene una crisis, una recesión y se desploman. Aquí en México es muy raro ver esto, al menos en mi vida consciente inmobiliaria y un poquito más atrás ya de la adolescencia para acá no me ha tocado que eso es difícil, no ha pasado. Se puede dar por ya situaciones específicas de una colonia o de una propiedad en un abandono o un tema así, pero es muy extraño. Entonces siempre existe la plusvalía, está muy ligada al tema de la inflación porque eso define mucho el costo de volver a hacer. Y no solamente el tema de los materiales que están obviamente implicados en el valor de una obra construida, pero cuando tú tienes un terreno, el hecho de que ese terreno exista habla de que hay una infraestructura alrededor. Esa infraestructura pública o privada tuvo un costo y volverla a hacer cada vez es más caro, tan solo por la inflación. Entonces digamos que de cierta manera te estás protegiendo con la inflación, con los inmuebles, ¿no? Entonces, una primera manera de generar valor con los inmuebles, la más pasiva, en la que no tienes que hacer nada más que irte a asomar que ahí sigue el inmueble y que no esté invadido o que no te estén tirando escombro o lo demás, es la plusvalía. Y fíjate que en el tema de la plusvalía, yo me he fijado, yo vendí un terreno en el 2015 en un fraccionamiento aquí en León. Fue en el 2015, lo vendimos cerca de 5,500 pesos el metro. Luego en el 2017-2018 lo vendimos entre 8 y 8,500 pesos. El mismo terreno. Este es muy cagado porque es el mismo terreno. Okay. Es el mismo terreno. Digo, se lo vendo yo a un amigo en el 2015 en 5,000 pesos el metro. Misión Cañada. Ok. Luego, 2017 lo vendemos en 8,500 pesos el metro. Y ese mismo terreno, 2020-2021, lo vendemos 12,500 pesos el metro. Ya se construyeron una casa ahí, pero hoy ese terreno vale 18,000 pesos el metro. Pero hasta más. Y empezamos en 5,000 hace 9 años. Sí. O sea, es que estás hablando que casi tuvo un 400% de plusvalía, ¿no? Sí. Ahora, tú dices, ok, hay una inflación, hay un tema así, pero existe por zonas. Hay lugares en León donde se han hecho casas o terrenos que en preventa, yo le vendí a un amigo en un desarrollo aquí en León hace 3 años, a finales del 2021 le vendí una casa en 2,995,000 y la acabo de vender hace 2 meses en 4,600,000. Entonces, los rendimientos son brutales. Sí. O sea, en un tema de plusvalía, sí, como dices muchas veces, compras y esperas, ¿no? Puede ser un volado, pero creo que esa es la manera... Es 100% especulativo, nadie te lo puede prometer, nadie te lo puede garantizar, y quien te lo haga, porque hay algunos por ahí que lo hacen, te están echando mentiras porque no pueden... No puedes asegurarlo. No te están echando mentiras, pero te están prometiendo algo de lo que no se pueden asegurar. La plusvalía es real hasta que la cobras. Así es. El día que estás recibiendo en tu cuenta y que tú haces casi que la prueba del ácido de cuánto me costó, cuántos fueron mis costos de venta y esto recibí. Esa es la plusvalía real. Sí, porque pasa en fraccionamientos donde tú dices, sacas un terreno a la venta y te dicen, no, pues quiero 12,500 pesos el metro. Es que fíjate, hay 5 en venta que están en eso. Sí, pero tienen 9 meses vendiéndose. Sí. O sea, eso no es una plusvalía real. Fraccionamientos muy bien hechos, muy bien desarrollados, con hasta con buenas intenciones de los desarrolladores. O sea, porque no siempre, luego a veces hay casos en los que no. Y que no tienen este tipo de plusvalía obviamente por la demanda, ¿no? Así es. También por generar sobreoferta y demás. Pero sí, definitivamente el tema de la plusvalía, digamos que es
algo que siempre hay que considerar al adquirir una propiedad o cuando ya la tienes, vale la pena estarla midiendo. A mí me gusta mucho medirla. Nosotros en VAP guardamos información real. Sí, claro, de cuánto vendiste y todo eso. Sobre cuánto hemos vendido las propiedades. Siempre que hay un cierre, ponemos el valor real, no el valor en el que se publicó. Sí, no, nada. El valor real, ya después de todo, fue este. Entonces, para mí, es fácil ver hacia atrás cuál fue la plusvalía real. Y pues, lo de atrás nos sirve para estimar qué puede pasar en el futuro. Y eso sí lo puedes hacer con la plusvalía, sin que sea una garantía que se vayan a repetir las condiciones. Sí, y puede ser te da un buen norte. En tierra o departamentos o casas y todo. Y y creo que también es en zonas, ¿no? Sí, o sea, es en zonas. Y al final del día, esto va de una mano de una decisión de mercado, donde el cliente esté dispuesto a pagar. Yo también me ha tocado ver que la plusvalía, pues obviamente es temporal. Hay lugares donde hubo una plusvalía y luego ya ahorita existe una estacionalidad, donde ya a lo mejor andas en un tema de inflación, ¿no? Que es un 5%, 6% anual, pero tuvo años de 30, 40, 50%. Sí. O sea, yo recuerdo existen ciclos. Hace 2 años le vendí a un amigo un terreno en un fraccionamiento aquí en León en 5,800 pesos el metro y el año pasado lo vendimos en 7,000. O sea, le ganó un 20% más o menos en un año, ¿no? Él iba a hacer una casa, pero al final del día ni lo pensó por especular ni nada. Y al final del día es una buena plusvalía en ese tema, ¿no? Sí, claro. Yo lo que he medido como semipromedio y he tenido un poquito de estudio sobre esto para lo que platicamos la sesión pasada, es más o menos va a estar plusvalizante casi como garantía, sin estar garantizando yo. Las propiedades van a subir un 10%. Los terrenos tienen ese comportamiento. Así es. Sin embargo, los terrenos, y aquí es donde entramos al siguiente tema del ingreso pasivo de las rentas, no todos los terrenos se pueden rentar. Si tú tienes un terreno residencial, pues tal vez se lo puedes rentar al que está construyendo al lado. Ya lo he hecho, pero no va a ser una renta atractiva, va a ser una renta simbólica. Y va a ser una cuota, una sola exhibición normalmente. Sí. O te van a pagar la cuota de mantenimiento del fraccionamiento. En lo que el mismo fraccionamiento te pone la cantidad, ¿no? Sí, exacto. Pero no lo vas a rentabilizar como tal. Sí, no, que ahí estaríamos entrando por decir cuando tú compras un inmueble y lo vuelves patrimonial, ¿no? O sea, patrimonial y que te dé un tema de arrendamiento, ¿no? Sí. Que podemos decir ahí que se divide entre lo que es residencial y comercial, ¿no? Sí. Yo me he dado cuenta que en lo residencial los márgenes de rendimiento... Residencial y comercial más bien dirás, ¿no? Sí, no, pero puedo decir, en un tema residencial, yo creo que los márgenes en la ciudad de León andan entre un 5 y un 6 anual. Yo lo tengo medido entre 4... ¿Sí? Cuando te excedes de cierto valor de propiedad, entre más lujosa sea la propiedad, más se te desploma el rendimiento. Es algo que no sucede en las ciudades grandes, güey, que me he dado cuenta. Pues si tú te fijas, aquí en León, como tú dices, a partir de 4 millones de pesos, yo pienso que... Y entre más te pegues a 1 o 2, se te acerca más a los 7 o a 8%. Sí, por decir, a lo mejor tú dices, oye... Si tú tienes 10 millones de pesos, ¿no? Y quieres comprar 3 casas, quieres comprar casa, ¿no? Para rentarla, supongamos. Te conviene mejor comprar 4 de 2,5. Sí. Que una de 10. Sí, o si la puedes partir más, aunque se va a implicar operativamente más. Yo así vivo, Yo rento donde vivo y compro donde invierto. Así es, y tienes... Y ojalá que no me escuche la propietaria de mi casa, pero, o sea, yo vivo con una fracción de lo que vale la comprar. Casa. Es que ese es un tema, o sea, por decirte. Yo me he dado cuenta de que puedo decir, vamos a poner una referencia, ¿no? Que a lo mejor no estamos saliendo solito del tema, pero es un parámetro muy, muy establecido. Tú tienes, supongamos... una vivienda que vale 7 millones de pesos, ¿no? Que hay muchísimos fraccionamientos en León que vale 7 millones de pesos, que puedes aspirar a 350 metros de terreno, 300 de construcción y una antigüedad de 10 años, ¿no? Sí. Jardín fregón, o sea... Sí, buena colonia, seguridad. Y tú encuentras casas de 7 millones de pesos, supongamos, tú quieres comprar una casa de 7 millones y vas a dar, ponle 2 millones de pesos de enganche. Si das 2 millones de pesos de enganche, pagas 50,000 pesos al mes, güey. Sí. Si das 3 millones de pesos, ya desembolsaste 3 millones, güey, ¿no? Ya. Y pagas aparte 40,000 pesos, güey. Pero tú consigues esa misma casa que te la anden rentando en 25, 28,000 pesos, güey.
Sí, y sigues con 3 millones en el banco y te sobran 20,000 mensuales. Y te sobran, ¿no? Y aparte, pues lo metes a lo mejor a CETES o compras otro inmueble, compras a lo mejor un departamento tipo de como Naran, ¿no? A lo mejor compras un depa de 2 millones, 2.5, lo amueblas y te está dando por Airbnb 15,000 pesos al mes y le pone... O sea, el tema es que hoy... o sea, tienes que ser muy inteligente al momento de invertir tu dinero donde vas a comprar la casa. Como tú mismo lo dices... ¿Cuándo te conviene rentar y cuándo te conviene vender? Y lo que llega a pasar mucho en ese tema es que entran de nuevo las emociones. Mi casa, donde yo vivo, donde viven mis hijos, donde me gusta la Harley Davidson, entonces ninguna casa tiene un espacio para motos y yo quiero un espacio para motos, entonces me la hago. Ok, lo puedes hacer y es como cuando te compras un coche lujo, un viaje, no estás esperando rentabilizarlo, pero ya fue una decisión emocional o de estilo de vida. Pero si lo quieres ver de la manera más fría, para los ingresos pasivos, en lo que hay que meterse más es en donde está el volumen del demográfico, o sea, es en el nivel medio, y eso es lo que explica por qué las propiedades entre 1 millón y 3, tú hablabas de 4 millones, yo me iría un poquito más limitado, yo me iría a 3 millones y medio, 3. Yo ahí es donde veo el sweet spot de inversión. Sí. Donde vemos las rentabilidades de 5.5 a 6.5 sin muebles, amuebladas puedes llegar hasta el 8, no todas las propiedades son rentables cuando las amueblas, o sea, puedes amueblar muy bonito una casa, pero tal vez no existe mucho mercado para una casa amueblada en esa zona, pero para un departamento tipo loft, yo he visto escenarios en Airbnb hasta de un 9, güey. Sí. O sea, temporal, no estacionado, pues, sino temporal. Ha habido ocasiones en Airbnb que tú puedes recibir hasta un 9 o un 10%. Sí, claro. O sea, que también eso es interesante en un tema residencial, que a diferencia de lo comercial, el comercial sí hay lugares donde te pueda pagar hasta el 10. Yo he visto hasta el 10, 9, 11 sin problema. Y que siento que en el comercial sí te paga lo proporcional. O sea, es decir, si tú tienes una bodega de 2 millones de pesos, te paga lo de 2 millones de pesos. Y si tienes una bodega de 20 millones de pesos, te paga lo que vale en un tema. Y un inquilino más estable. Y más concentrado en el pago. Así es. Lo que pasa cuando te metes en las inversiones residenciales para renta es que puedes no ser la prioridad de tu inquilino. Es decir, yo si tengo una propiedad, vamos a decir, en la Marina y se la rento a un inquilino, pues ese inquilino corre con muchos gastos, ¿no? Muy probablemente va a tener una familia ahí, ¿no? Entonces las prioridades van a ser alimentos, sustento, escuelas, todo lo demás, y después la renta. Entonces es mucho más común tener que ser más incisivo en el tema de los recordatorios y demás. Cuando tú le rentas a una empresa, y esto aplica también en lo residencial, es un proceso automatizado y entendido. Entonces, ya sí es una prioridad que, por ejemplo, para una empresa armadora, pues, su expat que se trajeron para acá o su ejecutivo nacional tenga solucionado el tema de la vivienda para que se concentre en su trabajo. Y mucho más, si voy a estar produciendo dentro de una bodega, pues, o sea, tengo que estar seguro de que está todo. Y también en el comercial, cuando alguien está dentro de un local, es más fácil que se salga, porque si le está yendo mal, no solamente te está quedando mal a ti, sino sus responsabilidades o sus pasivos empiezan a ser cada vez más grandes, con la gente, con todo. Entonces, creo que también es un tema de cuando tú lo tienes como comercial, cualquier inmueble que tú tengas, también el mantenimiento siento que es un poco más fácil. O sea, es decir, la casa tú tienes un inquilino, sale y ya tienes que impermeabilizar, que la pintura... No, hombre, te la pongo más complicada. O sea, los locales comerciales tienen un uso normalmente, con la excepción de restaurantes, de un horario laboral de uso. Sí. Y tu inquilino residencial está en la propiedad en el horario no laboral. Así es. Entonces las molestias son de 7 de la noche a 7 de la mañana y los fines de semana. Así es. Entonces operativamente generan una complejidad mayor. Por eso mucha gente le tiene miedo a tener propiedades en renta, porque o no han escogido bien a los perfiles o sus propiedades no han estado en las condiciones adecuadas para rentarse. Y sufren mucho el proceso. Es un dolor muy grande de los que nos pasa de que sí, tráeme a alguien, pero
pero que no me vaya a estar dando lata porque sé que... Oye, ¿Cómo? O sea, digo, ahí ese es un tema que ya luego trataremos también, el tema de cómo protegerte en los arrendamientos, ¿no? Ujú. Y cómo puede ser un tema comercial. Yo me he dado cuenta, hay ciudades, hace un poquito le estaba consiguiendo un terreno a una agencia en Querétaro, ¿no? Y ellos querían a fuerza comprar. Y en todo lo que está alrededor de Antea, ¿no? Paseo República, Sí. nadie te vende. Sí. Todo el mundo quiere rentar. Todo el mundo quiere rentar, ¿no? Y creo que ahí te metes también en una cuestión de... Yo me he dado cuenta en León que... No sé tú cómo ahí lo veas, que luego me toca lidiar mucho con ese tipo de clientes en la cuestión del costo de oportunidad al momento de dejar ir un inquilino. Es decir, tú tienes una huella, por decir, entremos como al tema de la renta de terreno comercial, ¿no? Entonces tú tienes 1,500, 2,000 metros para una agencia. Así es, ¿no? O sea, o puedes tener, o irte hasta 10 hectáreas, ¿no? O hay un tema. Pero no sé si te has fijado en muchas ciudades, digo, vete a dar ahí en Querétaro, te puedo decir Querétaro y León. Sí. Hay terrenos en renta que llevan 5 años tratándose de rentar y no se rentan, ¿no? Muy buenos terrenos. Y tú estás pagando predial y estás sobre todo cuidando que no te lo vayan a invadir, porque ese es un tema, o sea, lo tienes que tener protegido y darte tus vueltas, ¿no? Y pagas tema de predial. Entonces luego, esta gente lo que no se quiere deshacer de la tierra, pero al final del día te está costando y te está dejando de generar. Y trae una plusvalía y mucha gente les ha hablado para decirle que les vendan y no los quieren vender, ¿no? ¿Por qué sucede esto, creo yo? Y no sé si te ha pasado, porque hay veces que rentar un terreno es muy buen negocio. O sea, rentar un terreno es muy buen negocio muchas veces para el que es dueño del terreno, porque te empiezan a pagar a ti una renta por el terreno. El que te lo renta construye sobre ese terreno su local, su negocio, lo que sea que vaya a hacer hasta su plaza. Pero después hay una práctica donde a los 15 años que a ti te están rentando como terreno, los ladrillos pasan a ser tuyos y ahora le rentas puestos como local. Si esa empresa comprara el terreno con un hipotecario, pagaría probablemente lo mismo que está pagando por la renta. Dejemos de lado como el enganche o lo que tenga que dar, pero creo que a veces es complicado. Creo que rentar un terreno, no sé cómo lo veas tú, o sea, es un gran negocio, pero no es tan fácil. Bueno, aquí donde estamos, esto surge de un terreno rentado por una tienda de autoservicio. Hay un acercamiento de una tienda de autoservicio de grupo Walmart. Se necesitó 16,000 metros. Entonces esos 16,000 y pagan una renta muy mala. Sí. Porque se vendan como tiendas ancla, ¿no? Es decir, yo te voy a traer todo un ecosistema, güey. Pero sí lo hacen. La cosa está en que mucha gente le da miedo. Dice, es que voy a cobrar un poquito y lo demás. Lo que te da la oportunidad de esto es de desarrollar alrededor de dos oportunidades importantes. Una, tú tienes un contrato con una empresa ultra sólida que tú se lo vas a ir a flashear a los bancos y te van a decir, dámelo y te presto en la proporción de la renta que genera y con la solidez de ese inquilino, te presto para que tú desarrolles alrededor. Sí, y de hecho el arrendatario le paga directamente la renta al banco y te dan el cambio. Sí, ¿no? sí, o sea, se hace un fideicomiso de control de rentas, ya cosas un poquito más específicas y técnicas, pero tú puedes ir con ese contrato y dices, bueno, ya me apalanqué. Porque un terreno por sí solo, tú vas al banco y te van a decir, sí, pues quiero un aforo o quiero que el terreno valga 5 o 7 veces a uno de lo que te voy a prestar proporcionalmente. Pues cuando pero es diferente. Cuando tú ya tienes un flujo garantizado por una empresa sólida, el banco está dispuesto y de hecho están deseosos de este tipo de proyectos porque te dicen, oye, a ver, yo quiero ser el que participo y te voy a dar el mejor servicio, y saben, sobre todo cuando les presentas un proyecto sólido alrededor de esa tienda de autoservicio, dicen, aquí va a funcionar bien. Claro. Y tú puedes ir apalancando y eso genera muchísimo más valor a la larga, aunque hubieras tenido el capital ahí guardado en el colchón o en el banco, no te conviene hacerlo porque el apalancamiento lo que hace es que mejora sustancialmente tu tasa interna de retorno, porque tu inversión tiende al cero o se hace muy baja y tú recibes el ingreso y la plusvalía sobre el total. Se te va al cero en ese sentido, teniendo ese apalancamiento. Pero, ¿qué crees que sea lo que a veces, digo, porque te ha tocado seguramente donde el tenedor de la tierra, ¿no?
no puede dimensionar o ver esto, güey, ¿no? O sea, porque lo ven, o sea, a mí me ha tocado mucho que lo ven como al corto plazo, ¿no? Y sucede mucho en el tema inmobiliario, que es donde yo siempre, uno de los grandes argumentos que escucho, que meto al momento de negociar es la cuestión del costo de oportunidad, ¿no? O sea, nomás estás viendo o sea, a lo mejor, oye, pero me está pagando a 20 pesos el metro, güey, ¿no? Sí. Y yo lo puedo rentar a 50, sí, güey. Pero el rentarle a él a 20 pesos el metro te va a permitir no solamente eso, apalancarte y rentar un local en 250 pesos el metro. Y aparte en 15 años o en 30 años, por ejemplo, las de autoservicio casi siempre son 15 más 15. Ey. El inmueble va a ser tuyo. Así te lo es. regalaron. Una nave, una bodega, un local, lo que sea, te lo regalaron. Y eso es la gran ventaja que encuentras cuando tú tienes una renta. Por ejemplo, rentarle una agencia de coches, ¿dónde firmo? Si yo tuviera ese tipo de terrenos, Sí. excelente inquilino, Claro. garantías, suelen ser grupos muy sólidos, está ya muy depurada. Que son pocos los ya. los me grupos he dado automotrices. cuenta que son pocos ya los que rentan. Sí. O sea, casi todos, o sea, quieren comprar. Sí, O sea, claro. la mayoría, o sea, por lo mismo, porque al final del día te viene saliendo en lo mismo, pero No, y porque también encuentran el negocio inmobiliario. Claro. Tipo McDonald's, oye, donde Sí. yo voy a montar el negocio, yo soy el dueño de la tierra y hago 2 negocios en uno. Así es. Sí, obvio, y porque tienen los capitales para Claro. hacerlo. Fíjate, Están yo- muy depurados ya los grupos automotrices y son muy grandes. En otro negocio también que pudiéramos ir entrando ahí en ese tema es, yo tengo un cliente con el que trabajamos donde él compra la tierra, ¿no? Y él le invierte a los 2 o 3 años de tramitología, güey. O sea, él compra la tierra en breña, ¿no? Y empieza, las factibilidades de servicio, Un proyectito. uso de suelo, no, güey, nos metemos hasta la traza. Hemos hecho Ok. hasta permiso de venta ya. Así ya O para sea, que esté todo. todo, güey. Y entonces ahora sales a vender al desarrollador, ¿no? No en aportación, a vender. Ya con todo para que arranques mañana. Puedes empezar a construir mañana acá, ¿no? Y tú sabes que muchas veces para el tema del desarrollador es el tiempo, ¿no? Ujú. O sea, de la cuestión de la tierra. Y creo que ese es un tema, digo, si quieres antes de entrar al desarrollo, que estoy viendo que nos faltaba un tema aquí, que es el flipping, Ah, bueno, pues sí, ese es... que es el tema que al final del día es la remodelación, compras, remodelas y Eso, vendes. eso yo lo veo en baja escala aquí en León. Creo que Yo es muy creo que común en León- en Estados Unidos muchísimo más. En pero- Estados Unidos sí es un negociazo. Sí. Y yo siento que aquí en México solamente lo he visto, o puede ser en lugares como tipo La Condesa, Polanco, San Pedro, o sea, zonas muy exclusivas donde ya no hay para dónde Ujú. y donde sí puedes comprar algo, te lo remodelan y lo pagan. O sea, sí Sí, lo claro. pagan. Claro. Pero aquí en León es muy complicado. A menos de que compres muy barato, pero entonces ese negocio ya no es flipping. Ese negocio ya es comprar un remate. Sí, comprar una oportunidad. Chulearlo y hacer Sí. eso ya no es flipping. Ujú. Y en Estados Unidos sí te pagan el flipping. Sí, es muy sí, cagado. y la gente está dispuesta, no quieren meterse en la bronca de ellos Así a es. hacer la reforma. Aquí en León la gente es más entrona, parece, dicen, prefiero yo agarrarla así y yo lo remodelo. Sí, Pero véndemelo más barato. sí, véndemelo más barato. O sea, los O ni tickets siquiera lo remodelan. O sea, Ujú. digo, pero si no es complicado aquí el Yo identifico muy pocas zonas donde medio veo pasar eso, que es Pues, puntualmente los valles del Campestre, como Jardines para del Moral. modificar a oficinas. Pero siento que ahí ya le estás dando, o sea, lo flipeas, pero aparte de flipearlo en un tema de mantenimiento, lo flipeas en el uso. Ujú. O sea, a lo mejor compras una casita, digo, Si era de una señora ya grande, que ya no era práctica para Y ella, la conviertes la a vendes para oficina y la oficinas. revendes. O no la vendes y la rentas, que dan Sí. buenas rentabilidades, con todo y que no hay usos de esas y lo grandes más zonas. fregón ahí es que también ahí, que eso es algo punto importante, que a lo mejor que podemos ya con eso para remontar estos puntos es que tú lo mencionabas aquí en el tema de cuando compras para un tema de inversión patrimonial que puedes utilizar un crédito hipotecario, Sí. ¿no? Y lo que mucha gente a veces no sabe es que los créditos hipotecarios tradicionales solamente funcionan para lo residencial. Sí, claro. ¿no? Y de hecho están subsidiados porque es un producto o un servicio de los bancos llamamos de incorporación. Así es. Ellos cuando te dan un crédito a 20 años saben que tú vas a tener una interacción mensual con ellos por los próximos 20 años. 240 meses. Entonces están dispuestos
a ceder un poco sobre su rendimiento en la tasa. Por eso las tasas, hoy que puedes ir por una tasa patrimonial y está hasta 2 puntos abajo de CETES. Sí, claro. Entonces, y aparte, ¿por qué? aparte tú puedes sacar un plazo de 20 años, pero pues hay bancos donde a los 17 terminas de pagar, 17 y medio si han sido puntuales. O sea, sí, hay por pronto pago, por aportaciones o así. capital. Entonces, lo que pasa muchas veces en lugares como, bueno, en muchas ciudades es de que ahorita ya es difícil que alguien, pues en ciudades como León, la gente se vaya a vivir a un lugar que no sea privada. La mayoría de la gente busca privadas. Pero en León todavía existen zonas donde hay casas que son zonas abiertas que se están convirtiendo en comerciales y puedes acceder a un crédito hipotecario, pero sacarle un rendimiento comercial. Sí. Y eso es una chulada. Es una super oportunidad. Es una super oportunidad en ese sentido antes de que se convierta en ese tema. O sea, nosotros he visto toda esa zona, puedo decir que ahora se convierte en oficinas, o bueno, puedes hacerlo hasta locales. Sí, claro. Pero al momento de hacer la compra... Lo único que en teoría no debes de hacer es demoler la propiedad porque estás destruyendo la garantía del banco. En teoría. Pero dicho eso... Bueno, si te vas a meter en teoría, también el contrato de Infonavit dice que tú no puedes rentar la propiedad. Sí, y en Infonavit, claro. Todo el mundo lo hace. Sí, pues sería muy difícil que lo controles, que lo controles. Pero sí es importante esa parte, ¿no? Sí, definitivamente el tema de las hipotecas, o sea, quienes llegan con nosotros y nos dicen, es que quiero invertir en una casa, ¿no? Porque, pues obviamente mucha gente quiere invertir en un local comercial, pero en los locales comerciales en venta no son cosas que se encuentren fácilmente. Y si las encuentras hay que preguntarse por qué están en venta. Suelen ser malos locales comerciales. Sí. La gente no se quiere deshacer de esas propiedades patrimoniales que te dejan un buen rendimiento y que son difíciles de conseguir. No, y aparte tú para comprarlo, pues solamente la única opción es que acudas a un pyme. Y vas a pagar una tasa 4 o 5 puntos más alta. Sí, no, y la gente tampoco sabe que pues, hay impuestos en el tema de la compra de un local, de bodega, de toda esa parte que bueno, eso lo podemos tocar en el tema fiscal. Correcto. Porque es súper amplísimo en el tema comercial. Y luego creo que el negocio más bonito del tema inmobiliario, que al mismo tiempo es el que trae más frutos, pero el que lleva más riesgos, es el desarrollo inmobiliario. Sí, el desarrollo ya en volumen. ¿no? ¿Qué pudieras tú decir que a partir de qué volumen ya eres un desarrollador? Pues desde que compras un terreno en una colonia residencial y haces una casa, yo creo que ya eres un desarrollador. Esa es la barrera de entrada más fácil. Ajá. O más baja, y vas a estar compitiendo con todos los arquitectos que se graduaron ese año. Sí, y que aparte de todo, nosotros yo con un socio que tengo, empezamos a construir para vender. Pues me acuerdo que ustedes están haciendo casas, ¿no? Y entonces haz de cuenta que compramos 3 terrenos eso está bien cabrón, güey, porque creo que una de las cosas más importantes en cualquier tipo de negocio inmobiliario es el timing, güey. Y tú como desarrollador o como cualquier persona que estés en el tema inmobiliario debes de tener un timing y debes de ser muy observador siempre. O sea, yo siento que en el tema inmobiliario siempre debes de actuar como si no supieras. O sea, siempre debes de tener el termómetro del mercado. Nosotros compramos 3 terrenos para hacer 3 casas. Hicimos la primera y fuimos el primero en vender en el fraccionamiento. Vendimos la casa cuando la barda de la planta baja tenía 1 metro, güey. Se la vendimos esa casa a un extranjero. Nos compró la casa. Estuvo súper bien porque pues nosotros solamente tuvimos que financiar el 35%. Ese es el negocio ideal. Y luego llegó él y nos pagó el otro 65% conforme íbamos avanzando como una administración, ¿no? Pero cuando nosotros estábamos terminando esa casa, ya teníamos los permisos, licencias y todo de los otros 2 terrenos. Estábamos a punto de iniciar la obra y en eso llegó al lado de nosotros. Sé de dónde estás hablando. Un güey que compró 40 terrenos, cabrón. Compró 40 terrenos, güey. Y empezó a hacer 40 casas, güey. Y muy baratas. Sí, no, pues es que no muy es bien, lo mismo. No baratas en su construcción. No, pero pues no es lo mismo contratar una retro para que te haga la cimentación de una casa que te haga 40. No es lo mismo comprar una cocina que 40. No es lo mismo comprar 200 metros de piso que 8,000. Sí. O que 800. O sea, entonces cuando nosotros empezamos a observar esto, ¿no? Pues nos acercamos y dijimos, oye, ¿qué estás haciendo? Los proyectos y todo. ¿En cuánto va a salir a la venta? Una casa que nosotros queríamos dar en 4,200,000. Él la iba a dar en 3,700,000, cabrón. ¿Cuándo íbamos a vender nosotros, güey?
¿no? Y entonces... Y a la fecha sigue impactada esa colonia, no vamos a decir cuál es, pero sigue impactada por esa situación. Y eso es algo completamente ajeno al desarrollador inicial. Ajeno a quienes invirtieron, a todo. Una situación completamente ajena que te puede llegar a romper. Nosotros nos pasó eso con Ruba en Sierra Nogal. Nosotros estábamos haciendo casas en Sierra Nogal. Fueron las primeras 3 casas en Sierra Nogal en el 2013. Y llegó Ruba, con quien tenemos hoy una excelente relación. No los conocíamos, venían de Ciudad Juárez, compraron 50 terrenos al desarrollador. Y pelas. Y era como su prototipo para probar León. Hicieron 50 casas de un mercado completamente distinto al que nosotros nos habíamos imaginado que era el de Sierra Nogal. Ey. Y órale, y nos superatoramos en la venta. Gachísimo, güey. Nos superatoramos en la venta porque no podíamos competir con producto $1 millón más bajo. Y tenías que entrar en argumentos de, es que mira, yo le puse mejor piso y mira mi altura y es que yo le hice así. El cliente, lo más importante para el cliente, al final de cuentas, va a ser el ticket, el precio. Sí, de cuánto, que es en ese tema, en un tema de desarrollo, yo he visto muchos proyectos exitosos, muchos proyectos con suerte, también creo que hay muchos proyectos con suerte, muchos fracasados, muchos abandonados, y creo que ahí te metes en un tema de la percepción de desarrollo comercial. O sea, es decir, ¿qué tienes como que tomar en cuenta? Porque, bueno, todos conocemos historias tétricas en todas las ciudades, de proyectos que ves abandonados, de proyectos que se quedaron inconclusos. Bueno, yo he visto proyectos que están semiterminados y los que apartaron van y se meten. Sí, cabrón, que ¿no? dicen, o sea, ya me urge porque ya me iba a casar y ya andan demandándose y o sea, hay muchas historias tétricas, ¿no? Ajá. Pero ¿tú qué crees que debes de tomar en cuenta? O sea... ¿Qué hace un desarrollo exitoso? ¿Qué hace un desarrollo exitoso, güey? O sea, porque ya sea comercial, ya sea patrimonial, pero ya sea residencial, ¿qué hace un desarrollo exitoso, güey? Yo creo que primero que nada, la factibilidad de que exista. Uh-huh. Y digo, pues eso es verlo de una manera muy amplia. ¿Qué hace que sea factible que algo exista? Uh-huh. Pues que primero que nada el terreno donde se vaya a desarrollar tenga un mercado en expectativa o próximo para poder tomarlo, no sea comercial o residencial. Número 2, tener un tema de costeo y de valor de venta que sea el adecuado al de ese mercado. Que yo veo que mucha gente lo hace al revés. Mi perspectiva es, tú tienes una zona, ¿no? Uh-huh. Que tienes esta parte. Y veo que mucha gente, o sea, obviamente hace el costeo y luego ve una utilidad, ¿no? Uh-huh. Cuando yo pienso que debe ser al revés. O sea, la gente de aquí, ¿cuánto te puede pagar, güey? No, y a veces muchos desarrollos yo he visto que se van al tope de su factibilidad legislativa, llamémosle, o de habitantes por hectárea. De habitantes por hectárea, de altura, de número de unidades, todo. Y sin revisar si verdaderamente existe ese mercado como para llenarlo, ¿no? O sea, tú puedes tener un terreno aquí en Boulevard Morelos, puedes tener altura libre, podrías hacer un edificio de 100 pisos. Sí, pero no ¿para qué? Pero luego, ¿quién te lo va a comprar? ¿Quién va a querer vivir aquí en un edificio de 100 pisos? ¿Existe ese mercado? Pues habría que debatirlo, ¿no? Así es. Entonces, eso es un punto. Y a lo que iba con la factibilidad de que se haga, cuando muchos proyectos ves que salen a la venta, ajá, yo incluyendo ese que mencionabas, yo decía, ¿cómo? Es imposible vender en ese valor y tener una utilidad. Debe de haber alguna otra situación de fondo que no puedes ver. Sí. Y donde a lo mejor estás, o sea, sí, un tema financiero. Entonces, pues puede ser un gran desarrollador que tenga el pulmón para aguantar y decir, mi primera etapa va muy barata, uh-huh, en el afán de poblar aquí, y mi apuesta está en mi segunda y tercera fase. Eso llega a pasar, pero muchas veces lo que veo, y esos desarrollos tétricos, lo que veo es que diseñan un producto para X mercado, y muchas veces un mercado que ellos designan así de manera fantasiosa, ¿no? Vamos a hacer aquí un edificio para puros japoneses. Ok, sí, hay muchos japoneses. ¿Todos los japoneses quieren vivir juntos? Puede ser, ha pasado. No, pasó. Yo siento que pasó. Pasó, pero no necesariamente. No sé si te acuerdas esa experiencia. A mí
el boom de llegada de japoneses a León ha de haber sido entre el 15, 16, 17, 18. Y cuando tú atendías una empresa japonesa, no sé si te acuerdas que te hacían unos cuestionarios amplísimos, güey. ¿A cuánto está la primera escuela? ¿Cuántos japoneses viven en la zona? ¿Cuál es el hospital más cercano? ¿Cuánto haces un hospital en horarios de tráfico? No sé si te acuerdas que tenían unas tablitas y cuando llegaron los japoneses a León, te preguntaban 1000 cosas y los japoneses querían vivir en comunidad, ¿no? Y yo pienso que algo ahí, el tema de este sesgo de confirmación es, en este tema de los desarrollos, hay gente que de repente tiene una idea, ¿no? En hacer algo y solamente busca información que compacta, o sea, que les confirme su idea. Que les confirme su idea, ¿no? Que es un sesgo de confirmación, en donde dices, y luego a mí me ha tocado ver esos casos que la gente está emocionada y clavada con su idea y tú, que no es porque nosotros tengamos la panacea de la información, pero a esto nos dedicamos. No, y tampoco por ser negativo. No, pero decir, a ver, cabrón, pues que no estás viendo todo lo que está sucediendo alrededor, que no estás viendo que el güey al lado tuyo quebró, que no estás viendo que aquí hay 3 desarrollos que intentaron hacer lo mismo que tú y ya valieron madre, que no estás viendo que ya no hay gente, o sea... Y eso creo que es un tema complicado porque en una cuestión de desarrollo inmobiliario, digo, mira, si haces una casa para venta y se te atora, algún día va a salir. Y la rentas, güey. Sí. O sea, la rentas. Pero si te haces un desarrollo que fracase, estás metido en un pedo de millones de pesos. No, y cuando fracasan, suelen no estar concluidos. ¿Se dan cuenta? Bueno, pues es que sí. No, pues es que sí, o sea... suelen quedarse en la estructura. Porque es lo primero que empiezan a aventar. Sí. Bueno, la cimentación, la estructura, sobre todo. En lo vertical es muy visible, pero también se da en lo... Es raro, siento que es muy raro que en lo horizontal... Porque son microfases, cada casa es una mini fase. Que eso es lo que luego la gente no se da cuenta, que dices, oye, yo por decirte, no sé si lo has visto así, pero he visto muchas historias de desarrolladores, ¿no? Que no sé si lo has percibido así, no solamente en León, sino en muchos lados, es los desarrolladores que triunfan son los que no se salen de lo que saben hacer. Oye, güey, ya encontré, esto es lo que se vende, güey, ¿no? A lo mejor le voy a ganar tanto, ¿no? Pero yo en un área así grande voy a meter todas estas casas y voy a hacer fases. Y entonces luego quieren en un terreno más chiquito hacer una cuestión a lo mejor vertical, pero no se dan cuenta como de esa parte de decir, güey, tú no puedes estar recibiendo dinero como lo recibías en las casas. En las casas puedes ir entregando tandas de 10 y te las pagan y sigues, ¿no? Sí, pues sí, acá... En el edificio no. Tiene que existir en su totalidad. En un 95% para que te empiecen a pagar. Sí, entonces, sí, el tema del desarrollo es, híjole, es difícil, o sea, ¿cuál sería como yo siento que aún que hagas un estudio de mercado, focus group, la sensibilidad, el mapeo, puedes lanzar hasta campañas, o sea, simulaciones de venta, a ver cómo se comporta ya un mercado más práctico en ideas pautadas en Facebook, en todo eso. Siempre creo que existe un riesgo, o sea, las utilidades son buenas, pero creo que en el desarrollo siempre existe un riesgo, ¿no? O sea, siempre existe. Y el negocio es financiero. Completamente. El negocio es financiero, el negocio no es tanto... El inmueble es el vehículo. Sí, o sea, contestando la pregunta de qué hace... Bueno, me quedé 2 pendientes. La primera, ¿cuándo eres un desarrollador? Pues yo pienso que cuando haces algo. O sea, cuando te llama la atención convertir una propiedad en algo distinto. O sea, yo lo llevaría hasta de comprar una casa en Panorama para convertirla en un local. Pues estás desarrollando algo, estás convirtiendo, estás en el momento en el que le añades valor a una propiedad. Sí, cuando cambias el valor de la propiedad a través de algo que tú le hiciste, le construiste, le modificaste, ahí eres desarrollador. Chiquito, grande, lo que sea, pues bueno. Ya lo eres. Obviamente, pues hay diferentes esquemas de desarrollo, pues están los desarrollos comerciales, industriales, verticales, horizontales, macro, chico, residencial plus, como mixtos, medio, de todo, ¿no? Y ahí pasando al tema de cuando ¿qué hace buen desarrollo,
¿qué hace que un desarrollo sea exitoso? Pues uno, el hecho de existir, entregar lo que se conceptualizó y lo que se entregó, que eso muy pocas veces pasa. O sea, la mayoría de las veces los desarrollos se hacen con un concepto, ¿no? Y es que esto, volviendo al ejemplo de los japoneses, vamos a pensar que ese edificio en particular hubiera existido. Ahí. El concepto de los japoneses, vamos a hacer un edificio de los japoneses, le voy a poner amenidades japonesas y voy a hacer todo, pero si una vez que está concluido el desarrollo, no terminas cuando vendes, un desarrollo sigue existiendo en el tiempo. Así es. Y algo que pasa muy comúnmente es que los desarrolladores terminan y dicen, ya me voy. Sí, la administración. ¿Quién levanta la mano para administrar? No, pues tal. Ok. Reside completamente en el administrador seguir ejecutando el concepto. Pero muchas veces no se da esa situación. No, más bien casi nadie lo hace. No. Cuando el concepto es muy fuerte, o cuando está muy bien logrado el tema de los amigos. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Valbuena. Siento que está súper bien logrado cómo hicieron, la comunidad que prometieron la logran. No tengo nada que ver con el fraccionamiento ni... No sí, pero creo que creo que el concepto lo mantuvieron. Lo mantuvieron. Y fíjate, ahí se pasó a una administración y sigue funcionando de esa manera. Tú vas un día ahí a las 7 de la tarde y ves la interacción de las familias usando las amenidades. Ese es un desarrollo exitoso porque, uno, existió. Dos, el producto que se conceptualizó, se entregó, se hicieron las amenidades. Podrá tener sus bemoles, como todo. Y aparte, creo que también una cuestión muy fuerte, el tema de la reventa. O sea, hay una reventa muy interesante ahí que sucedió. Sí, claro. Y también, ¿cómo pudieras ver? O sea, no sé tú cómo lo veas ahí en ese sentido, pero en las ciudades, o sea, como... No sé si tú sientas que haya una separación entre el desarrollador y el municipio. O sea, si tú... Una ciudad, ¿no? Se construye a través de un desarrollo, ¿no? O sea, es decir, cómo tu vida se ve afectada, o sea, hay una cuestión así como hasta filosófica en ese sentido, en el lugar donde tú te desarrollas, ¿cómo influye el entorno en el que te desarrollas dentro de tu forma de vida, güey? ¿No? O sea... Y debería de ser una preocupación de las ciudades. Debería ser una preocupación de decir, ok, ¿cómo influye el lugar en donde yo me desenvuelvo? Con mi familia, con la delincuencia, con muchas de estas cosas, ¿cómo influye la forma en la que vivo en mi vida? ¿Cómo tiene ese impacto? ¿No? Claro. Entonces tú como desarrollador vienes y traes una idea, ¿no? Que es financiera, güey. O sea, la neta... Sí, es financiera. O sea, es un negocio. Es un negocio, ¿no? Ya la segunda es cómo brindas Qué eso. Qué padre si hiciste algo más padre. Pero creo que faltaría un poco de visión, pues, municipal, por así decirlo, en ese sentido. Decir, ok, ¿cómo este entorno, ¿no? O sea, va a hacer que la vida, no solamente de los integrantes, sino del entorno alrededor, sea un lugar donde tú te puedas desarrollar como familia, en protección, en comunidad, para un bienestar social, güey. No, y además ahí lo que pasa, o sea, efectivamente, al menos desde mi perspectiva, el municipio de León tiene muchas virtudes. Afortunadamente no, al menos a nosotros no nos ha tocado, no es un municipio en el que haya obstáculos para desarrollar. De hecho, es como muy hecho para adelante. Sí. En otras ciudades tengo entendido que tú quieres hacer algo y ya te pasaron la charola 20,000 veces para empezar. Con otras complejidades. En León nosotros no hemos visto eso en particular. No. Lo que sí veo es que son esfuerzos aislados. Sí. Entonces, o sea, el esfuerzo es del tamaño del terreno del desarrollador. Así es. Y en donde está el límite del terreno del desarrollador, ya se acabó el esfuerzo y al lado va a ir otra cosa. Y si hubiera habido una mayor coordinación entre iniciativa privada e iniciativa pública, que esto en teoría creo que lo empuja un poco el Implan. El Implan. A ver si después Elvira nos acepta una invitación aquí para platicar de eso. Pero el tema debería ser un poquito más integrado y de reunir a los desarrolladores. Ajá. Y decir, oigan, a ver, la visión de ciudad que traemos y que queremos empujar es esta. Sí. ¿Quién dice yo para desarrollar vivienda vertical? ¿Quién dice yo para desarrollar comercio? ¿Quién dice yo para desarrollar escuelas, etcétera? Sí, y vamos a hacer de gran ciudad. un master plan
que existe en cierta forma. No, sí existe pero no se ejecuta. En la zonificación. Pero yo siento que sí existe en una manera técnica. Pero yo siento que lo que tú mencionaste es, yo creo que lo más importante para esto, que es la continuidad del proyecto. O sea, creo que no solamente es hacer el proyecto, ¿no? Sino cómo lo construyes, ¿no? Después de esto. O sea, es decir, cómo lo mantienes, güey. Cómo lo mantienes y cómo se va transformando a las necesidades. Sí. Porque si no se transforma, o sea, y eso se reduce también mucho a hacer islitas de desarrollo. O sea, esa isla si tú haces un centro comercial y lo bloqueas todo, pues eso va a estar hasta ahí. Sí, te pasa como, no sé si... Ve a Altasia llegó a una zona horrible. Sí. Horrible, esa zona está horrible. Y dirías, oye, está este centro comercial increíble aquí, pues va a permear en lo que pasa alrededor. ¿No permeó? No permeó, porque solo se beneficia Altasia. No tiene nada de malo como lo quiso hacer el desarrollador. Ahí hubo probablemente falta de iniciativa municipal y de... A mí me sorprende mucho, por decirte, como Silao. Silao es el que tiene el aeropuerto. Es el que tiene el puerto interior. Sí. Tiene los parques industriales más fuertes del estado. Es el manufacturero. Y perdieron el timing ahí de haber tenido una plaza fregona, fraccionamientos fregones o algo. Toda la gente se vino a vivir a León. Y León, o sea, no sé si te ha tocado a ti, pero bueno, toda la gente que viene a trabajar a Silao, de cierto nivel, se viene a vivir a León. Sí, ¿no? O sea, y siento que eso pasa como en un nivel macro en ese sentido. Yo he visto desarrollos, no sé si has ido a Cibatá, Querétaro. Sí. Es una ciudad, güey. Sí. O sea, adentro del fraccionamiento tienen un H-E-B, güey. O sea, adentro del fraccionamiento hay un H-E-B, cabrón. O sea, eso es así. Pasas la pluma, tu vida completa. Pasas la pluma y está H-E-B. O sea, ya eso ya es un concepto de ciudad, güey. O sea, como una ciudad. Estaría más padre sin la pluma, pero sí. Sí, estaría más padre sin la pluma, pero al final del día, pues, o sea, no está tan controlado. Claro. Sí, es como una revisión. Sí, o sea, es así como querer entrar, como si quisieras entrar a San Pedro, ¿no? Que pasas por el túnel, como si hubiera una pluma ahí y dijeras a dónde vas, así algo así, ¿no? Estaría interesante en una oportunidad traer aquí a desarrolladores, a directores de desarrolladoras a que nos platiquen, porque pues tú y yo lo hemos visto, hemos visto lo que hacen, pero tal vez no se dimensiona. Así es. Es hacer un desarrollo, por muy chiquito que sea, trae una complejidad impresionante y trae muchísimos procesos previos a poner la primera piedra, muchísimos procesos previos a que viva el primer habitante. Así es. O sea, y después y temas financieros, técnicos, permisos, o sea, notariales, legales, fiscales, o sea, es un mundo, sí, o sea, es complejísimo. Y por lo mismo, pues puedo entender por qué hay una concentración en desarrollar nada más ese desarrollo. No te puedes preocupar tanto por lo demás porque traes miles de cosas de qué preocuparte. Debería de haber una gestión, no sé si pública o privada, o una cámara o algo que dijeran, oigan, hay que hacer esto. Porque existen cámaras de construcción, pero ese no es su enfoque. Su enfoque es, yo te apoyo con estos temas, para ti desarrollador macro, pero en realidad no está habiendo una integración. Pues es que más bien debería ser como una premisa, como decir, enfocados en una calidad de vida sin que deje de ser negocio, ¿no? O sea, nada más es calidad de vida sin dejar que sea negocio. Correcto. ¿No? ¿Cómo vamos en tiempo? ¿Ya? Bueno, pues nos aceleramos, güey. Sí. Pues ya la próxima seguimos platicando un poquito más de esto. Más de esto. Perfecto. Gracias. Bien.